Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV. Estamos en vivo, son las 7:33, hora del este en los Estados Unidos, 8:33 de la mañana, hora de Venezuela. Le damos la bienvenida a Rubén Chirino. Él es presidente de Megaanálisis para que nos hable un poco acerca de cuáles son esas preocupaciones que tienen los venezolanos para este año 2025, según los informes y las encuestas que ellos han realizado a final de año en nuestro país. Rubén, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buen día, Marjorie. Siempre es un gusto, un placer. Sí, en anteriores entrevistas habíamos hablado sobre las expectativas que tenía el pueblo venezolano, especialmente para lo que iba a pasar el 10 de enero. Pues ya ocurrió. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a la opinión pública? ¿Cuál es la posición del pueblo de Venezuela sobre lo que ha ocurrido? Mira, Marjorie, previo al 10 de enero ya teníamos una postura anticipada en donde habían unas amplias y grandes expectativas porque el 10 de enero fuese el día en donde se consolidara un cambio en el país, un cambio de administración. En eso más del 66% de los venezolanos estaban y están aún deseosos de que ese cambio se produjese el 10 de enero y se produzca posterior al 10 de enero. Solamente un 10% esperaba que lo que ocurriese el 10 de enero fuese lo que finalmente ocurrió, que fue el mantenimiento de Maduro frente al gobierno. No obstante, esa gran expectativa genera en las primeras de cambio un lógico, un previsible, un entendible sentimiento de frustración, de malestar, porque obviamente no logra la mayoría lo tan deseado, lo tan anhelado, es ese cambio que está de manera directamente atado a la posibilidad de que el mayor anhelo, que es el reencuentro de los venezolanos, se pueda producir dentro del país. No obstante, a esos niveles de frustración que de manera inmediata surgen, también surge un proceso que en la opinión pública toma sus días, toma su tiempo, no es igual que en el aspecto individual o grupal, en donde hay un redimensionamiento del escenario, en donde esa mayoría no cambia de deseo, en donde esa mayoría no cambia de expectativa, pero redimensiona aún más, como ya lo había hecho posterior al 28 de julio, el escenario en el que se encuentra y cuáles son las vías y caminos reales para que ese deseo se logre concretar. La mayoría de los venezolanos desea, aspira que en el 2025 se dé un cambio definitivo en lo que es la administración del país, en lo que es el sistema de gobierno en el país, porque sin lugar a dudas, el tema migratorio que sigue allí, que sigue ahí latente, ha dado un vuelco posterior a los resultados electorales en los Estados Unidos del pasado mes de noviembre, lo que hace muy complicado de nuevo el tema migratorio en torno a los Estados Unidos, entendiendo que las políticas del nuevo presidente Donald Trump no serán las mismas que la del presidente saliente Joe Biden. Por ende, el razonamiento de el estar en Venezuela se convierte en un escenario más probable y por ende la necesidad de cambio más imperiosa. Es un momento crítico, es un momento bastante complicado para que los venezolanos definan y terminen de realizar ese redimensionamiento, como lo sucedió posterior al 28 de julio. Es importante en este momento entender que la opinión pública no evoluciona de la misma manera que evolucionamos los analistas, los periodistas. La opinión pública es un grupo mayoritario, etéreo, multifuncional, responde a múltiples estímulos, pero ya ha demostrado que ha tenido bien claro el tema de caracterizar a los personajes y entre ellos hablamos de Nicolás Maduro, de los actores políticos, de María Corina Machado, de Edmundo González, y si bien la frustración en los primeros momentos puede
parecer opacar, no es cosa sino de esperar que un poco de tiempo se apacigüe y se redimensione esa perspectiva para que nuevamente los venezolanos, en el entendido de que la migración a los Estados Unidos no va a ser igual, reevalúen y se replanteen este escenario en donde sigue siendo imperioso un cambio político en el país. Ahora, Rubén, hay muchos hechos ocurriendo en este momento en Venezuela. Para poner en contexto a la audiencia, lo más reciente. Ayer Nicolás Maduro, en la presentación de su memoria y cuenta de la gestión, hablaba sobre lo que ya había anunciado, una reforma a la Constitución. Decía que estaban preparando los fusiles ante posibles amenazas extranjeras. Y quisiera que, en base a todos estos hechos que están ocurriendo, ¿cuál pudiese ser la percepción que tiene el venezolano sobre el futuro político inmediato y, sobre todo, cómo esto pudiese incidir en que aquellos que estaban pensando y analizando si emigraban o no el día de hoy tomen una decisión concreta? Mira, Marjorie, el tema de lo que sucede en las últimas horas en el país después del 10, lo que no es más que una continuación de lo que pasó después del 28 de julio, en donde el venezolano se vio, lamentablemente, nos hemos visto de una u otra manera encapsulados en una dinámica de amedrentamiento, de persecución, de planteamientos realmente hostiles, en donde el tema armado, el tema violencia, no dejan de estar en la narrativa y en el discurso de Maduro y el chavismo. Los venezolanos están cansados de eso, los venezolanos están hartos de eso, y ese es el término correcto. Hay un hartazgo muy profundo y a toda esta dinámica bélico-política en la cual el chavismo se ha envuelto. Y si bien ciertamente los venezolanos entienden que un país envuelto en este tipo de dinámica obliga a migrar, también, como te comentaba, el tema de Estados Unidos, que es el objetivo realmente migratorio para los venezolanos, o para buena parte de los venezolanos. Ya los venezolanos probaron a partir de los que están fuera y la información que tienen, los que probablemente piensen emigrar, ya han probado los países vecinos, Colombia, Ecuador, Perú, y el tema americano surge como la opción, la mejor opción, pero ante la imposibilidad de que se mantengan las mismas políticas, va a haber un recálculo. Eso va a obligar a redimensionar y a pensar realmente en cómo tratar de resolver el problema de Venezuela. ¿Qué pasa? Esta dinámica incomoda, genera malestar, pero por otro lado los venezolanos son los primeros que están claros, que por ejemplo por el tema armamentista, cívico, militar, los venezolanos entienden que estos grupos que están armados, que tienen fusiles, son grupos minoritarios, al igual que el mismo grupo chavista o el sector chavista, que apenas es del 10%. El venezolano está muy claro de todos los escenarios, está consciente de que el chavismo es una minoría, el amedrentamiento es una manera de hacer política dentro de Venezuela por parte del chavismo. No obstante, el venezolano no es tonto, sabe que hay altos riesgos y altos peligros en este escenario y evidentemente calcula su postura. Pero el tema migratorio realmente yo considero, como lo pensaba, como lo medimos antes del mes de noviembre, la posibilidad de que hubiese un incremento ha estado siempre latente, pero en el entendido en que Estados Unidos fuese una opción. Al no serlo, y sabiendo lo difícil que es migrar a Europa, el tema de migración no es que vaya a cambiar 180 grados, pero sí hay un recálculo, porque los venezolanos también están entendiendo que lo que pasó el 10 de enero tiene muchas señales de debilidad en el chavismo, muchas señales de fragilidad política, aunque no hayan logrado un cambio, aunque no hayan logrado un proceso de transición, hay señales inequívocas de que este periodo que recién comienza Nicolás Maduro es un periodo que inicia con una fragilidad con la cual no comenzó ninguno de los anteriores. Hablamos de que apenas asistieron 3 mandatarios, el del Congo, dictadores del Congo, de Cuba, Nicaragua, y a lo sumo unos 6, 7 países o delegaciones, contrastando esto con el 2019, cuando 94 países enviaron delegaciones y 17 mandatarios hicieron presencia, o en el 2013, cuando
fueron más de 70 países los que enviaron delegaciones y más de 17 mandatarios. O sea que hay una percepción muy clara de la debilidad o la fragilidad que tiene este momentum desde el 28 de julio y previo, obviamente, a este proceso que tiene el chavismo. Y los venezolanos están barajando toda esta información, que no es poca cosa procesar, para redimensionar el tema de la migración, así como redimensionar cómo es el tema del mantenimiento de la estadía en el país al frente, teniendo al frente un gobierno que luce tan frágil. Ahora, Rubén, tú que has analizado en anteriores oportunidades la influencia que pueden tener, por ejemplo, las redes sociales en la opinión pública del venezolano, ¿cómo la narrativa oficialista pretende vender una imagen en este momento de fortaleza cuando habla, por ejemplo, de que los venezolanos saldrán a la calle de nuevo el 23 de enero, de que ellos están fuertes y robustecidos, en medio del uso que se está haciendo ahorita, por ejemplo, de medios tradicionales, de redes sociales y de influenciadores de otros países para vender una Venezuela de prosperidad? Ya eso pasó, Marjorie, eso pasó en 2022. No sé si recuerdas el tema que el de la Venezuela está mejorando, Venezuela está mejor, los conciertos, los espectáculos, los venezolanos están curtidos en ese tema. En la plena seguridad, influencer que diga que Venezuela es un paraíso, que diga que todos están felices, influencer que va a perder seguidores de manera catastrófica. Influencer que hable de que el chavismo tiene un gran apoyo popular, de que el pueblo venezolano mayoritariamente es chavista, influencer que va a perder seguidores, porque los venezolanos en este momento están muy claros de dónde está la verdad y dónde no la está, dónde ha estado, dónde hay información real y dónde no está. Entonces, amén de que estén frustrados, la frustración es un tema transitorio, es un tema propio de un revés o de una expectativa no lograda, pero la frustración no es señal de manipulación fácil o de negación de la realidad. Son dos escenarios o dos situaciones muy distintas. Entonces, es todo un asunto de asentamiento. Apenas han pasado no más de 5 o 6 días y ya podemos ver cómo hay señales importantes de que la opinión pública está asentándose en una realidad. Estos influencers, de paso, algunos ni siquiera venezolanos, diciendo que el país está de las mil maravillas, bueno, están generando rotundo rechazo. Ahora, el tema de las redes sociales sí es un tema importante desde el punto de vista de que hay que verlas y analizarlas con pinzas. Por ejemplo, la red social X es una red social que en este momento está bloqueada dentro del país. El acceso a ella, también hay limitaciones con TikTok. Entonces, el acceso a ella pasa por el utilizar VPN. No todos los venezolanos se habitúan al uso de VPN. Entonces, Instagram, Facebook, está en este momento YouTube, está en este momento teniendo un mayor tránsito que la misma red X. Entonces, pudiera ser engañoso en algún momento tomar algún tipo de percepción a partir, por ejemplo, de redes que están limitadas en el país, porque no tienen realmente el acceso, amén de que nunca una red social va a ser lo estadísticamente representativa de la realidad, pero el tema de influir sobre la opinión de los venezolanos con algún tipo de manipulación de este tipo, mira, es muy, muy complicado para esos influencers. Lo hacen, bueno, a costa prestación de algún tipo de rédito económico, pero a nivel de seguidores lo que van a hacer es perderlo. Ahora, por un lado, Edmundo González Urrutia dice que el régimen de Venezuela está cada día más débil y más aislado y que esto va a afectar lo que tiene que ver su operación económica. Por el otro, el pueblo venezolano tiene expectativas con respecto a si va a haber una mejoría económica o no. En este momento, ¿qué crees tú que prevalece en cuanto a las preocupaciones o expectativas del pueblo venezolano transitar la economía este año? Mira, Mario, el venezolano es muy sabio
el venezolano ha aprendido mucho. El venezolano llegó a una conclusión determinística. Comentaba yo ayer que existen ya variables que en estadística las llamamos variables deterministas, cuando ellas se repiten en un largo tiempo y son casi una constante. El venezolano entiende de manera diáfana, clara, contundente, de manera muy robusta, que no hay futuro económico en Venezuela mientras el socialismo y el chavismo esté frente al poder. O sea que la expectativa económica para el 2025 pasa inexorablemente por un cambio político en el gobierno y un cambio de modelo político. Lo mismo que la expectativa por un reencuentro con la familia. Pasa por un cambio político y un cambio de modelo. No solamente de actores, sino de modelo. El modelo socialista es sinónimo para los venezolanos, más del 85%, y de manera determinística, hace mucho tiempo. Entiende que el socialismo es hambre, miseria, migración, pésima calidad de vida. Entonces, no hay perspectiva de un cambio económico, de futuro, de crecimiento, de bonanza, en la medida en que se mantenga el modelo económico socialista y chavista frente al poder. Entonces, los venezolanos entienden que cualquier progresión en su calidad de vida económica, cualquier progreso, cualquier mejora, pasa inexorablemente por un cambio de modelo. Entonces la expectativa, mientras no exista un cambio, es negativa. Mientras no exista un nuevo gobierno, va a ser negativa. Por mucho que hable uno que otro influencer pagado, por mucho que hable uno que otro manipulado, por mucho que hable uno que otro sesgado, la posibilidad de crecimiento económico del país está realmente y rotundamente limitada a la estadía del gobierno chavista frente al poder. Eso es una realidad que así la entienden los venezolanos. Para los venezolanos, el cambio es sinónimo de mejora económica, regreso de familiares, progreso profesional, estudio, crecimiento, adquisición de bienes, en fin, todo pasa por un embudo, un cuello de botella cuyo corcho es, o válvula, es cambio de modelo, cambio de gobierno. Entonces, en este momento el país frena en seco todas estas expectativas positivas que pueden haber al comienzo de un año, frenan en seco, y el país, el venezolano, en este proceso de asentamiento de lo que acaba de suceder, bien claros de dónde está la verdad y dónde no la está, en este proceso de asentamiento los venezolanos pasan a modo supervivencia nuevamente, modo sobrellevar esto, modo ir llevando la ola esta de supervivencia a la espera de que se produzca un cambio. Esa es realmente la expectativa económica. Mientras no exista un cambio de modelo, cambio de gobierno, el país se para en seco en cualquier expectativa realmente de crecimiento económico. Muy aparte de lo que digan los sesgados, los influenciados o los que quieren influenciar de manera negativa. No, los venezolanos están muy claros de qué es lo que tiene que pasar antes para que pueda haber crecimiento económico. ¿Qué expectativa tienen los venezolanos sobre lo que puede hacer la comunidad internacional en este sentido, sobre lo que han sido estas sanciones personales a funcionarios oficialistas, este aumento de la recompensa? Es decir, el venezolano sabe que la comunidad internacional tiene un límite que establece el derecho internacional y la diplomacia, está consciente de cuál es su papel en este momento. ¿Cuál es la percepción? Mira, el tema de la comunidad internacional es un tema bastante complicado para manejar para los venezolanos. La comunidad internacional desde hace rato no está bien valorada por los venezolanos, desde el punto de vista en que igual ha pasado, a excepción de María Corina Machado y una que otra excepción política, igual que la comunidad internacional le ha pasado a algunos políticos, a excepción de María Corina Machado y otros, es que llegan tarde al razonamiento que hacen los ciudadanos. María Corina Machado mostró que llega al momento, o se puso en time, conectó con los venezolanos.
pero la comunidad internacional no conecta, muchos políticos no conectan. ¿En qué sentido? En que cuando los venezolanos esperan algo, la comunidad internacional se queda en tibios comunicados, tibias preocupaciones, menciones muy, pero muy temerosas, timoratas, que están alejadas de la claridad y la contundencia con que los venezolanos entienden su realidad. Entonces, la comunidad internacional está retada a realmente demostrarle a los ciudadanos que es eficiente, que sus deseos realmente se compaginan con sus actos. Algunas voces internacionalmente hablan de grandes preocupaciones por el país, grandes deseos positivos para los venezolanos, pero los venezolanos perciben que cuando les toca actuar, que cuando les toca decidir, son tibios, son timoratos. Hay muchos que dicen, no, es que el tiempo en la comunidad internacional es así. Sí, pero es que el tiempo ya ha pasado en la comunidad internacional. La comunidad internacional no tiene manejando el tema Venezuela estos 6 días, del 10 de enero para acá, tiene mucho. Entonces la comunidad internacional para los venezolanos, desde el punto de vista político, entiéndase bien esto, desde el punto de vista político, la comunidad internacional no tiene la musculatura o no ha tenido la eficacia en corresponder realmente esas preocupaciones que dice tener con sus actos para proteger a los venezolanos. Esa es una realidad entre los venezolanos. Entonces, la expectativa en la comunidad internacional, desde el punto de vista político, es muy débil, es muy pobre por parte de los venezolanos. La comunidad internacional, ayer lo veíamos en la OEA, por ejemplo, como en una sesión de la OEA, el embajador de Uruguay, el embajador de Argentina, exigían, reclamaban más empatía de parte de la organización, que se escuchara al relator de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, esa dubitativa manera de actuar de la comunidad internacional y luego la tibieza con la que se aborda un tema tan difícil para los venezolanos y para quienes lo viven, hace que los venezolanos estén como Santo Tomás en lo que se refiere a esta postura. Tienen que ver para creer, tienen que ver que realmente no se quedan en comunicados y tibias preocupaciones todo lo que sale de la comunidad internacional. Rubén, gracias por presentarnos tu análisis el día de hoy sobre las expectativas y sobre todo las preocupaciones del pueblo venezolano en torno a lo que pueda ocurrir desde el punto de vista político este año en Venezuela. Feliz día para ti, seguiremos en contacto. Siempre un placer, Marjorie, un gusto. Era Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis, conversando el día de hoy con nosotros en Buenos Días. Hacemos una breve pausa comercial, al regreso mucho más de nuestro programa. Quédese con nosotros.